En una oficina discreta, escondida en algún rincón de Europa Occidental, en el año 1871, un hombre, representado casi siempre con sombrero y abrigo largo, habría escrito una carta cifrada. No se trataba de una carta común, el texto contenía símbolos que combinaban astrología, cábala y numerología, alineando estrellas y nombres que, bajo un sistema de codificación enigmático, hacían referencia a territorios remotos de Oriente. Se dice que este hombre pertenecía a un grupo influyente, posiblemente vinculado a sociedades secretas que operaban entre aristócratas, masones e intelectuales europeos. Su objetivo distaba mucho de ser utópico o filosófico, según las versiones que circularon en círculos restringidos. Advertía sobre un futuro choque entre una región que siglos después se conocería como Irán y otro territorio que terminaría siendo Israel. La precisión de los términos, aunque enmascarada, resulta inquietante. El texto menciona expresiones como la Tierra del Fuego y el Valle de las Selvas Ocultas, símbolos que hoy podrían interpretarse como alusiones a la Irán montañosa y al territorio semítico del Levante. La carta permaneció oculta durante décadas. Se habría guardado en una caja fuerte privada, pasando de mano en mano entre pocos curiosos y nunca expuesta al público. Los rumores apuntan a que su existencia fue deliberadamente suprimida por personas con intereses políticos en aquella época, o tal vez por miedo a que el documento se convirtiera en una profecía autocumplida. La información sobre el supuesto autor y sus vínculos con círculos de poder permanece vaga, pero quienes accedieron a su contenido describen pasajes que relacionan el conflicto predicho con una división profunda entre pueblos iraníes y otros que habitarían la región de Palestina. Esos pasajes han sido descritos como perturbadores, cargados de símbolos que solo adquieren verdadero sentido cuando se leen a la luz de los acontecimientos históricos del siglo XX y XXI. Para muchos resulta imposible creer que alguien en 1871 pudiera prever con tal claridad un conflicto de dimensiones tan específicas, y eso es precisamente lo que alimenta el halo de misterio que rodea a esta carta. ¿Y si estas palabras antiguas fueran algo más que una especulación? Si cada símbolo ocultara una hebra invisible que une el pasado con el presente, guiándonos hacia una comprensión más profunda de lo que realmente está ocurriendo hoy? Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente una teoría, es un reflejo distorsionado del presente, un mensaje que, quizás, siempre estuvo ahí, esperando que alguien supiera leerlo. Si esta idea ya despertó algo dentro de ti, una sensación, una sospecha, una vibración, deja tu me gusta, comparte este vídeo con alguien que también busca respuestas y suscríbete al canal. Porque esto es solo el comienzo, y lo que viene después no solo cambiará tu visión de la historia, podría cambiar tu forma de ver la realidad misma. Cuando hablamos del Irán y de Israel, la mayoría de las personas piensan de inmediato en los conflictos recientes, en las amenazas mutuas y en las alianzas geopolíticas cada vez más tensas en Oriente Medio. Sin embargo, pocos saben que las raíces de este enfrentamiento no están solo en la política moderna, sino que se hunden en narrativas ocultas, símbolos antiguos y textos como la Carta de 1871, donde el supuesto autor describió, con décadas de anticipación, los elementos centrales que hoy conforman este tablero de guerra silenciosa. Lo más inquietante es observar cómo los acontecimientos actuales se alinean milimétricamente con esas descripciones. Es como si el tiempo no solo avanzara, sino que obedeciera un guión previamente trazado por fuerzas invisibles. La carta no menciona directamente Irán o Israel, claro está, sino pueblos del desierto y naciones del fuego sagrado, términos que cobran sentido cuando los cruzamos con datos históricos y mapas contemporáneos. Para quienes creen que todo esto no es más que una coincidencia, cabe recordar que hay un patrón repetido demasiadas veces como para ignorarlo. Esto no es solo una guerra por territorio, es un enfrentamiento de visiones del mundo que ya fue profetizado en líneas casi poéticas. Irán, como nación, posee una herencia persa milenaria. A lo largo de los siglos, sus líderes han cultivado una identidad basada en la resistencia, la espiritualidad y la preservación de sus tradiciones. Israel, por su parte, nació tras el trauma global de la Segunda Guerra Mundial, como un símbolo de renacimiento, pero también como un foco constante de tensión, envuelto en disputas religiosas, políticas y territoriales desde su primer día. Estas dos naciones, aunque separadas por cientos de kilómetros y distintas etnias, son empujadas constantemente hacia el centro de las mismas crisis. La Carta Misteriosa de 1871 menciona dos fuegos que nunca se encuentran, pero que se consumen mutuamente a la distancia,
Una metáfora que describe con precisión cómo Irán e Israel viven en un estado constante de provocación indirecta. Nunca en guerra total, pero tampoco en paz. El documento sugiere además que este conflicto sería fomentado por terceros invisibles, que se alimentarían de la tensión creciente, como parásitos sobre la carne de la historia humana. Aquí entra un punto crucial que muchos prefieren no ver: la posibilidad de que grandes potencias mantengan deliberadamente esta tensión viva, no por intereses locales, sino para alimentar una maquinaria mucho más profunda y tal vez, mucho más oscura. Otro fragmento de la carta menciona el recorrido de la sangre entre templos y pozos de petróleo. Esta imagen, aparentemente simbólica, encaja con exactitud en las rutas estratégicas que cruzan Oriente Medio, vinculando recursos naturales con zonas de conflicto. El petróleo, a menudo visto como el gran catalizador de las guerras modernas, aparece aquí como un nexo espiritual y material entre pueblos que, teóricamente, nunca deberían encontrarse. ¿Pero es realmente casualidad que el autor haya previsto estas rutas con tanta claridad? ¿O fue la carta algo más que una profecía, quizá una instrucción para algo que estaba siendo planeado en las sombras? Estas preguntas dejan un sabor inquietante, porque con cada línea surgen paralelos con eventos documentados en las últimas décadas. La revolución iraní de 1979, los acuerdos secretos de inteligencia entre Israel y potencias occidentales, y el uso creciente de fuerzas por poder en conflictos nunca declarados oficialmente. Todo esto estaba, de alguna manera, inscrito en ese texto antiguo. ¿Y tú qué opinas? Quizá algo dentro de ti se está moviendo. Una sensación de que hay piezas faltantes en el rompecabezas de la historia. Quiero que escribas en los comentarios: algo está mal y empiezo a verlo. Copia y pega esta frase, no solo para mí, sino para otros que la lean y sientan la misma inquietud. Cuando comentas, no solo te conectas conmigo, sino que enciendes una luz para quien está perdido en la oscuridad de estas narrativas fragmentadas. Tu voz es importante en esta cadena de percepción. Comparte, comenta, suscríbete, y sigamos juntos descubriendo lo que no quieren que veamos. Dime, quiero el desarrollo y te envío la próxima parte. A medida que profundizamos en las conexiones entre la Carta de 1871 y el conflicto Irán-Israel, empezamos a ver que no se trata simplemente de una coincidencia o de un enfrentamiento geopolítico moderno. Estamos frente a una estructura repetitiva en la historia, donde ciertos eventos se posicionan como piezas de un ajedrez místico, orquestado por manos invisibles, frías y calculadoras. La carta describe un tercer conflicto como un ritual global de purificación, donde las religiones colisionarían en nombre de una verdad moldeada por fuerzas ocultas que actúan en las sombras. El supuesto autor, frecuentemente identificado con Albert Pike, aunque nunca confirmado, habla de un enfrentamiento inevitable que obligará a la humanidad a elegir entre la fe ciega y la razón absoluta. Esta frase es una de las más citadas entre los estudiosos de conspiraciones: alimentar los extremos hasta que ambos implosionen. ¿Es eso lo que está pasando entre Irán e Israel? Dos polos mantenidos en combustión constante, nunca en guerra abierta, pero tampoco en paz. Lo interesante es que la mayoría de las acciones entre estos países ocurren a través de intermediarios. Irán apoya a grupos como Hezbollah, Hamas y otras milicias que operan en zonas estratégicas del Medio Oriente. Israel, a su vez, fortalece alianzas con potencias occidentales como Estados Unidos y países de la OTAN, manteniendo su presencia militar, tecnológica y de inteligencia en constante estado de alerta. Esta dinámica de apoyo indirecto encaja perfectamente con la predicción de la carta sobre una batalla donde las manos son otras, pero la sangre siempre es la misma. Es como si el verdadero conflicto no estuviera entre los pueblos, sino entre las ideas cuidadosamente sembradas para chocar en el momento adecuado. Los medios, los líderes políticos y los discursos religiosos contribuyen a avivar esas ideas, haciendo que el conflicto se alimente diariamente, incluso cuando no se disparan balas. Lo más aterrador es que, según la carta, todo esto no es espontáneo, sino parte de un plan antiguo para llevar a la humanidad a una crisis espiritual global. Otro elemento crucial es el papel que Jerusalén juega en esta ecuación. La ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes se menciona en la carta como el punto donde convergen las miradas de los tres dragones. Esta expresión simbólica remite a conflictos apocalípticos previstos en textos religiosos y esotéricos. Jerusalén ha sido y sigue siendo el centro de una disputa que trasciende lo físico y se adentra en lo sagrado. Israel reclama Jerusalén como su capital indivisible, mientras que el mundo islámico la considera un punto esencial de su fe.
La carta sugiere que, en un futuro no especificado, esta ciudad será el epicentro de un evento que redefinirá las creencias humanas. ¿Qué vemos hoy? Excavaciones, restricciones religiosas, presencia militar pesada y una constante tensión entre fieles. Todo parece seguir al pie de la letra lo predicho, cada provocación, cada conflicto diplomático, cada ataque solo pavimenta el camino hacia ese punto de convergencia de los dragones. Las relaciones entre ambos países también están marcadas por episodios casi proféticos. El asesinato de científicos nucleares iraníes, ataques cibernéticos en instalaciones estratégicas, ataques con drones no reivindicados, discursos inflamados en la ONU. Todo parece formar parte de un guión donde nadie quiere declarar guerra, pero todos se preparan para ella. La carta dice que este tercer conflicto no empezará con una declaración formal, sino con una cadena de eventos que forzarán a la población mundial a elegir bandos. Y si observas las redes sociales, los foros y los noticieros, es exactamente lo que está ocurriendo. Una polarización creciente, con personas comunes arrastradas a posiciones opuestas. No se trata solo de Irán e Israel, es sobre lo que representan en la conciencia colectiva, como arquetipos diseñados para chocar. ¿Has sentido que te empujan a pensar de cierta forma sobre estos países, sin saber exactamente por qué? Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti sabe que esta historia es más grande de lo que te contaron. Comparte este vídeo con alguien que necesita ver más allá de la superficie. Y comenta aquí abajo, yo veo el patrón. Copia y pega esta frase en los comentarios, así ayudas a difundir esta reflexión y conectas con otras personas que también perciben lo que se está dibujando ante nuestros ojos. Dime, quiero la finalización y te envío la parte final de esta revelación. Nos acercamos al punto donde todo converge, y quizá ya estés sintiendo que esta historia va mucho más allá de la carta de 1871, del Irán o de Israel. Lo que tenemos ante nosotros es un ciclo. Un ciclo que se repite porque fue programado así, alimentado por una élite invisible que se oculta detrás de gobiernos, religiones y corporaciones. La carta, con sus palabras cifradas, no solo parecía prever, sino casi ordenar los eventos que hoy contemplamos como simples testigos. Habla de una tercera y última tensión global, donde los polos opuestos se consumirán mientras un centro oculto observa en silencio. Esta metáfora aterradora cobra vida cuando entendemos que, mientras el mundo se concentra en los conflictos entre naciones, hay agentes que siempre permanecen al margen, lucrando con guerras, reconstrucciones, caos y reconciliaciones, una danza macabra de destrucción controlada. El enfrentamiento entre Irán e Israel, cargado de simbolismos y emociones religiosas, es el ejemplo más claro de cómo la humanidad puede ser llevada al punto de combustión sin darse cuenta de que participa en una obra escrita hace más de un siglo. No es casualidad que en los últimos años el discurso político de ambos países se haya radicalizado. Líderes que usan un lenguaje bíblico, apocalíptico, llamando a sus oponentes fuerzas del mal o demonios modernos. La carta advertía sobre esto. Llegará un tiempo en que los gobernantes hablarán como profetas y los pueblos lucharán como fanáticos. Pero nadie verá el tablero completo, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Estamos viviendo ese momento. La población es llevada a extremos emocionales, movida por el miedo, el odio o una esperanza vacía. Todo, aparentemente, es parte de una ingeniería emocional y social que busca destruir el equilibrio interior para que, roto por dentro, se acepte cualquier imposición externa. Y cuando el mundo esté en ese estado de agotamiento colectivo, dice la carta, se ofrecerá un nuevo código, que prometerá paz pero exigirá obediencia total. No es difícil conectar estas palabras con los debates actuales sobre gobiernos globales, monedas digitales controladas, vigilancia total y la sustitución gradual de la espiritualidad por la tecnocracia. Pero hay un detalle final en la carta que casi nadie menciona, quizá porque pocos logran interpretarlo. En el último párrafo, el autor habla de un nuevo templo, invisible, construido en la conciencia de quienes no se someten al terror. Esto ha sido interpretado como una advertencia, incluso en medio del caos programado, hay una salida, una resistencia silenciosa formada por quienes se niegan a odiar, a elegir bandos artificiales y que empiezan a ver el verdadero juego detrás del escenario. Podrías ser uno de ellos. Si llegaste hasta aquí, si algo resonó en ti durante esta narrativa, si percibiste que nada es casualidad, quizá este mensaje es para ti. Porque despertar no es solo entender lo que pasa, es negarse a participar en la farsa. Y ese despertar necesita compartirse.
Envía este vídeo a alguien que amas, que sabe que algo anda mal pero no logra conectar los puntos. Deja tu marca en los comentarios. Escribe, yo no participo en la farsa. Es un gesto simbólico, sí, pero también una señal para otros que están listos para desconectarse de esta red. Tu comentario puede ser la chispa que alguien más necesitaba para despertar. Juntos formamos una corriente silenciosa, pero poderosa. Porque mientras ellos construyen muros, nosotros trazamos caminos. Mientras ellos siembran miedo, nosotros cultivamos claridad. Si quieres seguir recibiendo revelaciones como esta, suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Recuerda, la verdad no será televisada, será intuida. Y cuando llegue, golpeará profundo, como ahora.